Hola a todos. Bienvenido al canal de análisis y revista. Disfruta del espectáculo. Özkan Deniz es uno de los nombres famosos que aparece con frecuencia tanto en su vida privada como en los logros de su carrera. Sin embargo, recientemente, volvió a llamar la atención con su relación con su ex esposa Faith Aktan. En particular, después de la prohibición de salir a divertirse por la noche supuestamente impuesta por Özkan Deniz a su ex esposa, aparecieron muchas especulaciones en las redes sociales y en el mundo de los tabloides. Entonces, ¿qué hay detrás de esta prohibición que Özkan Deniz le ha impuesto a su ex esposa? ¿Y Faith Aktan realmente cumple con esta prohibición? Aquí está el trasfondo de estas discusiones. Özkan Deniz había comenzado de nuevo al casarse con Samar Dadgar el año pasado después de su relación con su ex esposa Faith Aktan. Sin embargo, recientemente, su conexión con Faith Aktan no parece haber llegado a su fin. El punto que llama la atención en esta ocasión es la prohibición de salir a divertirse de noche que le puso Özkan Deniz a su exmujer. Según las acusaciones, Özkan Deniz le pidió a Faith Aktan que no fuera a lugares de entretenimiento por las noches para su hijo Nour. Como justificación de esta prohibición, Özkan Deniz dijo: "No está bien que nuestro hijo vaya a lugares de entretenimiento por las noches". Sin embargo, esta declaración fue recibida con escepticismo por muchas personas, especialmente los usuarios de las redes sociales. Porque, cuando Özkan Deniz puso esta restricción, comenzó a cuestionarse si realmente estaba pensando en su hijo o si estaba tratando de establecer un control sobre su ex esposa. Muchos seguidores de la revista piensan que Özkan Deniz está tratando de ejercer presión psicológica sobre su ex esposa al usar a su hijo como una especie de herramienta. Estas restricciones hechas en nombre del futuro de su hijo se interpretan en las redes sociales y entre bastidores como intervenciones de Özkan Deniz con respecto a sus preferencias personales con respecto a su ex esposa. La forma en que Faith Aktan reaccionó a esta prohibición hace que los desarrollos sean aún más interesantes. Según las acusaciones, Faith Aktan cumple con la prohibición de salir a divertirse por la noche impuesta por Özkan Deniz. Esta situación se ve como un desarrollo bastante sorprendente porque, por un lado, se dice que todavía existe un fuerte vínculo entre él y su ex esposa, por otro lado, es de destacar que Faith Aktan entrega sus decretos sobre su propia vida a otra persona. El cumplimiento de la prohibición por parte de Faith Aktan ha sorprendido a muchas personas. Muchos seguidores creen que Faith Aktan, que cumple con las reglas y restricciones establecidas por su exmarido, en realidad restringe su espacio personal para sí misma. En particular, con la idea de que las mujeres deben ser libres en las decisiones que tomarán sobre sus propias vidas, la sumisión de Faith Aktan a esta prohibición es criticada por algunos segmentos. Las acusaciones de que Özkan Deniz tiene el deseo de interferir en la vida de su ex esposa detrás de esta prohibición son cada vez más fuertes. En particular, el cumplimiento de la prohibición por parte de Faith Aktan se considera un comportamiento que intenta establecer una fuerte influencia en las decisiones de vida de su expareja. Muchos expertos señalan que tales restricciones tomadas en nombre del futuro del hijo de Özkan Deniz están en realidad más relacionadas con los egos personales. A pesar del nuevo matrimonio de Özkan Deniz y el arreglo en su vida, su esfuerzo por mantener la relación con su exmarido y los mecanismos de control en esta relación es una situación notable. El hecho de que le hiciera tales intervenciones a su ex esposa en un momento en el que debería haberse centrado en su nueva vida demuestra que no ha podido separarse del pasado y que todavía está tratando de establecer algunos lazos emocionales. Esto crea la impresión de que a Özkan Deniz le está costando aceptar que la relación ha terminado. El cumplimiento de esta prohibición por parte de Faith Aktan también plantea una serie de preguntas para el futuro. Las libertades de las mujeres y el derecho a tomar sus propias decisiones siguen siendo un gran tema de discusión en la sociedad. Faith Aktan parece aceptar la presión social en cierto sentido al obedecer la prohibición de Özkan Deniz. Sin embargo, cómo le afectará esta situación también plantea preguntas más amplias sobre sus relaciones futuras y su vida personal. Es una cuestión de curiosidad cómo Faith Aktan tomará una actitud sobre este tema, cómo afectará el apoyo social y la libertad personal para ella. La relación de Özkan Deniz y Faith Aktan se complica cada día más. En particular,
Las restricciones impuestas por su ex esposa y las reacciones mostradas ante estas prohibiciones muestran que la relación entre ellos aún no ha terminado decentemente. Muchas personas interpretan el comportamiento de Özkan Deniz como un intento de controlar a su ex esposa, y esto hace parecer que la pareja no ha dejado atrás por completo sus relaciones pasadas. Por otro lado, ¿cuánto hará las paces Faith Aktan con esta prohibición? ¿Cómo afectará su vida futura y cómo se comportará ante tales intervenciones de Özkan Deniz se aclarará con el tiempo? Sin embargo, por ahora, los ojos están puestos en cómo ambas partes manejarán esta compleja situación. Aunque la situación de prohibición de salir a divertirse por la noche que le puso Özkan Deniz a su ex esposa puede parecer un enfoque relacionado con la responsabilidad parental, por un lado, en realidad apunta a dinámicas emocionales y psicológicas más complejas. Con el tiempo, quedará claro si este incidente es solo el intento de Özkan Deniz de controlar a su ex esposa, o si realmente es una decisión tomada por el bien de su hijo. Pero por ahora, esta situación demuestra lo complicadas y sin resolver que son las relaciones entre la famosa pareja. La reacción silenciosa de Faith Aktan contra la prohibición de salir a divertirse de noche impuesta por Özkan Deniz también es una parte importante de este evento. En lugar de responder de la manera que esperaban muchas mujeres y observadores, Aktan prefirió cumplir con esta prohibición. Sin embargo, esta situación lo ha convertido en una figura aún más criticada. Mucha gente interpreta que la sumisión de Faith Aktan a las decisiones de su exmarido no respeta su libertad personal. Este comportamiento recibe una reacción violenta, especialmente por parte de los defensores de los derechos de las mujeres. La cuestión de si esta restricción impuesta por Özkan Deniz es solo una decisión de crianza o una manipulación emocional contra su expareja se habla cada vez más cada día. En particular, el hecho de que Deniz aún mantenga su conexión con su ex esposa junto con su nuevo matrimonio es otro punto que subraya este incidente. Si existe un problema real de confianza con su expareja, tales restricciones y mecanismos de control pueden ser comprensibles. Sin embargo, si esta situación es causada solo por el deseo de controlar a su expareja, entonces las cosas se complican más. La restricción de la vida de Faith Aktan por parte de Özkan Deniz al imponer esta prohibición también puede estar sirviendo a otros propósitos bajo el nombre de proteger su papel paterno. El comportamiento de Deniz hacia su ex esposa a veces puede parecer contradictorio. Citando la amabilidad de su hijo Kuzey, el esfuerzo por mantener a Faith Aktan alejada de los lugares de entretenimiento en realidad puede ser el resultado de enfrentamientos personales. En cualquier caso, los esfuerzos de Özkan Deniz por controlar estrictamente a su ex esposa lo hacen destacar no solo como padre, sino también como una figura que interfiere en la vida de su ex esposa. Faith Aktan, ¿cómo está manejando esta situación? Es posible que el silencio de Aktan realmente conlleve una carga emocional en algún sentido. Su pasado con Özkan Deniz y su relación con su hijo Kuzey pueden estar afectando las reacciones de Aktan ante tales restricciones. Se están haciendo comentarios en las redes sociales y en la prensa sensacionalista de que Aktan está experimentando una dificultad emocional detrás de su sumisión a esta prohibición. Los sacrificios que hizo por su hijo, quizás, la hacen no hablar en contra de las reglas establecidas por su exmarido. Sin embargo, esta situación puede restringir más el espacio personal de Faith Aktan a largo plazo. En un momento en que se enfatiza que las mujeres y las madres no deben perder su independencia, especialmente en contra de las reglas establecidas por sus ex-esposas, algunas personas consideran alarmante la falta de respuesta de Aktan. También es curioso si tales restricciones le impondrán mayores cargas emocionales y psicológicas en el futuro. Hay un panorama más amplio detrás de este incidente. Özkan Deniz puede estar constantemente tratando de guiarla de acuerdo con sus deseos con este mecanismo de control que mantiene contra su ex esposa. Sin embargo, este enfoque puede convertirse en una lucha con los egos personales con el tiempo, no con la responsabilidad parental. Tales intervenciones contra la ex esposa de Özkan Deniz fortalecen la impresión de que ella no ha podido terminar completamente la relación en el pasado. Si realmente pensara en el bien de su hijo Kuzey, comunicándose pacíficamente con su ex esposa, no habría recurrido a tales restricciones. ¿Cómo Faith Aktan manejará esta situación?
los cambios en sus relaciones futuras y su vida personal, las intervenciones de Ozcan Deniz y cómo tomará una posición frente a tales presiones se comprenderán más claramente en los próximos días. Sin embargo, lo que parece estar sucediendo en este momento muestra la naturaleza profunda y compleja de los esfuerzos de Ozcan Deniz por establecer control sobre su exesposa y su relación. El desequilibrio de poder en la relación de Ozcan Deniz y Faith Aktan continúa siendo una carga emocional para ambas partes. La prohibición de salir a divertirse de noche impuesta por Ozcan Deniz y el cumplimiento de Faith Aktan plantea preguntas importantes no solo sobre la crianza de los hijos, sino también sobre los derechos y libertades personales. Esta situación muestra cómo Ozcan Deniz toma una actitud no solo como padre, sino también como exesposa. Hay un panorama más amplio detrás de este incidente. Ozcan Deniz puede estar constantemente tratando de dirigirla de acuerdo con sus deseos con este mecanismo de control que mantiene contra Feiza. Sin embargo, este enfoque puede convertirse en una lucha con los egos personales con el tiempo, no con la responsabilidad parental. Tales intervenciones contra la exesposa de Ozcan Deniz fortalecen la impresión de que ella no ha podido terminar completamente la relación en el pasado. Si realmente pensara en el bien de su hijo Kuzey, comunicándose pacíficamente con su exesposa, no habría recurrido a tales restricciones. ¿Cómo Faith Aktan manejará esta situación, los cambios en sus relaciones futuras y su vida personal, las intervenciones de Ozcan Deniz y cómo tomará una posición frente a tales presiones se comprenderán más claramente en los próximos días? Sin embargo, lo que parece estar sucediendo en este momento muestra la naturaleza profunda y compleja de los esfuerzos de Ozcan Deniz por establecer control sobre su exesposa y su relación. El desequilibrio de poder en la relación de Ozcan Deniz y Faith Aktan continúa siendo una carga emocional para ambas partes. La prohibición de salir a divertirse de noche impuesta por Ozcan Deniz y el cumplimiento de Faith Aktan plantea preguntas importantes no solo sobre la crianza de los hijos, sino también sobre los derechos y libertades personales. Esta situación muestra cómo Ozcan Deniz toma una actitud no solo como padre, sino también como exesposa. En el futuro, con el tiempo quedará más claro cómo tales intervenciones se reflejarán en sus relaciones y vidas personales. Pero una cosa es segura, la lucha de poder en las relaciones a veces puede tomar forma incluso en los terrenos más inocentes. En este punto, cómo trazar los límites entre cónyuges decrépitos es de gran importancia para la futura salud emocional de ambas partes. Gracias por mirar. Cuídate hasta que nos veamos en el próximo vídeo.